Misión es partir. Estar allí donde la gente vive, sufre, sueña. Es anunciar el Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesucristo. Es ser testigo del amor del Padre, manifestado en Cristo Jesús. A la hora de exponer mi testimonio, me viene a la memoria un acontecimiento significativo que vivimos en la parroquia de Nuestra Señora Auxiliadora, en Salvador de Bahía, Brasil. Una parroquia donde habíamos realizado 30 años de servicio misionero y los misioneros combonianos decidimos aprovechar esa oportunidad, ese acontecimiento para hacer un año de reflexión y de misión en nuestra parroquia. Invitamos al padre Luis Mosconi, experto para realizar las santas misiones populares, y junto con el equipo de pastoral programamos exactamente ese año para realizar realmente un momento fuerte de evangelización y al mismo tiempo para visitar y conocer en más profundidad las realidades que estaba viviendo esta parroquia de la periferia de Salvador con 150.000 habitantes. Programamos las Santas Misiones Populares, un año dedicado a la reflexión, al anuncio y a la presencia personal y comunitaria en las familias, en las comunidades, tocando con mano la realidad que viven estas personas, estas familias. Y así nos dispusimos a escuchar en esas visitas a las familias. Pero antes era importante que las personas que se dispusieran a realizar la misión en primera persona pues tuvieran una formación y tuvieran también pues algunas indicaciones de la metodología, de cómo llegar a las familias, de cómo aproximarse, de cómo dialogar, de cómo compartir, etc., ¿no? Entonces la misión tenía 3 momentos, 3 etapas. La primera era sobre todo de formación de los misioneros, la segunda era la gran semana misionera y después la posmisión. Sobre la primera etapa me encomendaron a mí que la llevase adelante porque sobre todo se trataba de la formación bíblica misionera de las personas que irían a participar en la misión. Trabajamos el Evangelio de San Mateo y ahí fuimos viendo cómo Jesús aparece como luz en una región de tinieblas, en una región donde la gente es explotada, sufre, y Él aparece como luz y llama discípulos y discípulas a ser sal y luz de la tierra. Poco a poco fuimos entrando en los entresijos y en la lógica del Evangelio y ver cómo Jesús, pues de un modo itinerante, anunciaba el reino de Dios, curaba y se acercaba a la gente. Proclamaba la buena noticia del reino, el sermón del monte, hacía los gestos liberadores porque descubría que la gente estaba como ovejas sin pastor y enviaba también los discípulos y discípulas a anunciar la buena noticia del reino de Dios. Así, durante 6 meses, con 180 personas que se prontificaron. Fue interesante porque pusimos un cuaderno en cada comunidad y les invitamos a aquellas personas que quisieran tener formación, prepararse de un modo especial para la misión, allí en esa región que ellos ya conocían porque vivían allí, pero enfrentarse pues a los desafíos del anuncio, de ese confrontarse con las familias, con distintas realidades que se encontraban allí. En muchas familias pues hay miembros de distintas
confesiones religiosas, evangélicos de distintas denominaciones, otros que son fieles de candomblé, etc. Entonces nos dispusimos a trabajar y a dejarnos interpelar por ese Evangelio de Mateo, que era como el guión que iluminaría nuestros momentos de reflexión, nuestros momentos de compartir, de llevar la paz, de ser luz, de ser alegría, esperanza en medio de todos esos desafíos. Después de 6 meses, iniciamos ya lo que podemos decir las visitas a las familias en cada comunidad. Fue interesante porque fueron descubriendo lo bonito que era visitar las familias, escuchar, compartir y al mismo tiempo dar gracias a Dios por lo bueno que se iba descubriendo, porque el Señor estaba acompañando a la misión. Sin duda hubo algunas dificultades, algunos conflictos, y quiero mencionar el que surgió en la comunidad de San Marcos. Un domingo por la tarde, unas 20 personas estaban dispuestas a visitar las familias en la bajada, allí donde pasaba el riachuelo. Y cuando se acercaron, pues tuvieron una sorpresa muy grande. Desde el riachuelo aparecieron 8 o 10 jóvenes que les cerraron el paso y les preguntaron ¿a dónde vais? Y antes de que respondieran les dijeron, bueno, es mejor que vayáis para casa si queréis volver. Entonces entendieron la lección y con las manos vacías, pues regresaron a sus casas con el corazón angustiado, lleno de preocupación y pensando, dice, bueno, pues queríamos hacer la misión y volvemos así, con esta experiencia de fracaso, de desilusión. En el próximo encuentro, pues, comentarán esta experiencia y entonces fue interesante porque reflexionamos a partir del Evangelio cómo los enviados, los misioneros y misioneras, pues se pueden encontrar de todo en el anuncio del Evangelio. Jesús ya lo decía, anunciad la paz allí a las familias donde lleguéis. Si os reciben, pues estupendo. Si no os reciben, pues sacudid las sandalias e id a otro lugar. Poco a poco, la gente se fue animando, fue reflexionando sobre las dificultades que presentaba el evangelizar hoy y sobre todo, pues, tomaron conciencia también de que había mucha gente, muchas situaciones en que podían ser definidas como ovejas sin pastor, sin luz, sin guía, sin orientación. Y uno tras otro fueron diciendo también, recordad que Jesús nos dice que nos envía como corderos en medio de lobos, que tenemos que ser lúcidos, que tenemos que ser inteligentes, que no podemos ser ingenuos. Y así, otra persona concluyó diciendo, ¿vamos a arrojar la toalla? De ninguna manera. El Señor nos dice en el Evangelio de Mateo, nos dice allá hacia el final, id por todo el mundo, haced discípulos, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Por lo tanto, reconocemos que es difícil, que el éxito no forma parte del evangelizar necesariamente y que por lo tanto nuestro empeño, nuestro compromiso en el anunciar el Evangelio del Reino no puede parar por aquí. Continuamos la formación, continuamos las visitas y así llegamos hasta la semana que llamábamos la Gran Semana Misionera.
para realizar esa semana, pues nos había orientado el padre Luis Mosconi y nosotros tomamos la iniciativa, los misioneros combonianos, de invitar a todas las personas que durante esos 30 años habían pasado por la parroquia. En la parroquia había 5 congregaciones, tenían allí sus centros de formación y habían pasado postulantes, novicios o novicias, juniores o junioras, y invitamos a todos los que habían participado también en la pastoral durante esos años. Invitamos además al arciprestazgo del que formábamos parte, que eran unas 650.000 personas. Invitamos igualmente a los participantes del Centro de Evangelización de la Periferia de Salvador, formado por 20 parroquias, e invitamos también a nuestros amigos de Camasarí, de Feira de Santana y de otros lugares que conocíamos los misioneros combonianos. Pues se apuntaron para esa gran semana 450 personas. El foco estaba en una celebración que había todos los días, donde se vivía exactamente, se compartía el Evangelio y después se disponía a ir a las visitas a las familias. Se dio prioridad sobre todo a los ancianos y a los enfermos. Las familias o las comunidades que conocían a alguna persona que estaba enferma o por edad que no podría participar, digamos, directamente de la comunidad, pues recibían una visita. Eso fue realmente significativo. Fue un momento fuerte donde pudimos visitar muchísimas familias y tocar con mano lo difícil que vivían algunas, las situaciones que vivían algunas familias. Por ejemplo, en Jardín Callaceiras, recuerdo que allí pasaba un riachuelo y había algunas familias que por la noche tenían que levantar todo lo que tenían en casa a unos 20-30 centímetros porque si desbordaba el río se inundaba también el piso unos 10-15 centímetros. Vimos la dificultad que ellos enfrentaban y cómo también las comunidades tenían sed y hambre de la palabra de Dios, algo que le hubiera gustado a nuestro amigo y profeta Amós, que tuvieran hambre y sed de la palabra de Dios, y así lo fueron manifestando los niños, lo fueron manifestando los mayores y sobre todo en esos encuentros de formación donde se compartía exactamente la alegría de vivir el Evangelio y de ser llamados y enviados a anunciar esa buena noticia. De la gran semana misionera, destaco la celebración final. Se habían dispuesto que de 3 lugares diferentes de la parroquia pues fueran llegando a la gente en grupos para la celebración de la misa de clausura, presidida por don Tomás Murphy, el obispo auxiliar que nos acompañaba siempre en nuestras reuniones, en los momentos de formación, y nos daba siempre ánimo, sobre todo frente a algunas dificultades que estábamos enfrentando. Desde los distintos puntos fueron llegando con pancartas, con globos, con guitarras, y toda la parroquia se dio cuenta de que ese domingo era diferente, de que no jugaba el Vitoria y el Bahía. No había ninguna pancarta de ninguno de los 2 equipos que se disputaban quién era el mejor, sino todos, hombres, mujeres, niños, familias, todos vibraban al unísono sobre el Evangelio que nos había convocado durante todo ese año y que en esa semana se había manifestado también como una buena noticia que nos da vida, alegría y esperanza. Al concluir la celebración, don Tomás Murphy pues dijo que después de este momento, de esta segunda etapa, íbamos a iniciar la tercera,
que era también muy importante, muy necesaria. Y dirigiéndose a los miembros de nuestra parroquia, pues les dijo, bueno, sabéis que habéis estado muy involucrados todos, animadores, catequistas, los 180 misioneros que se dispusieron y todos los otros, toda la parroquia se ha estado involucrada ofreciendo acogida a los misioneros que vinieron de otras partes, ofreciendo la comida, ofreciendo poder disponer de un cuarto para poder dormir, etc. Entonces, os agradecemos toda esta participación que habéis tenido y ahora queremos saber cuántas personas están disponibles a ser misioneros permanentes. Es decir, a asumir en primera persona y también en nombre de las comunidades la misión. Y una tras otra fueron levantando la mano y así 90 personas dijeron estamos dispuestas a dar continuidad a esta misión porque no puede parar. Nosotros que hemos recibido el Espíritu de Jesús no podemos quedarnos callados. Así lo decía una de las animadoras. Por lo tanto, nosotros que hemos recibido el Espíritu de Jesús, que hemos recibido el Evangelio, no podemos guardarlo para nosotros. Por lo tanto, seguiremos y seguiremos también con la formación, porque descubrimos que los desafíos son muchos. Hay gente que nos pregunta, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y por qué vosotros católicos hacéis así? ¿O por qué nosotros evangélicos lo hacemos de esta otra manera? ¿O por qué nosotros de la religión del candomblé entonces pensamos así o de la otra manera? Entonces, son muchos los desafíos, necesitamos continuar formándonos y al mismo tiempo vamos a continuar con las visitas todas las semanas, dedicando un día o dos a la semana a visitar las familias, a compartir con ellos el Evangelio de la Paz. Y esto fue muy bonito. Recuerdo a Dalva y la compañera y animadora de la comunidad que iban a celebrar exactamente, anunciar el Evangelio de la Paz. A mí me llamó la atención eso después de 3 años. Y entonces dice, pues mira, eso significa lo siguiente. La semana pasada, nosotras, Narcisa y yo, fuimos a visitar una familia. Y allí estaban unas 12-14 personas que se habían congregado para la reflexión, para el momento de compartir. Y al llegar, la persona que nos había invitado a su casa nos dijo, yo tengo un problema, no puedo perdonar y jamás perdonaré a una persona de mi familia por lo que me ha hecho. Nosotras escuchamos, dimos inicio a la reunión, leímos juntos el capítulo 18 del Evangelio de Mateo y después hubo compartir, hubo preguntas, hubo dificultades. Dice, bueno, pues es que el perdón, esto, que lo otro, que perdonar es difícil. En fin, fuimos desgranando poco a poco lo que el Evangelio nos había dicho, ese capítulo 18 de Mateo. Al final tomamos un café y ya estábamos saliendo por la puerta cuando aquella persona que nos había acogido nos dice, bueno, dice, yo ahora ya estoy dispuesta a perdonar. Eso es lo que hace el anuncio del Evangelio de la Paz, tan necesario como el agua en mayo. Pues que este testimonio de nuestra parroquia auxiliadora de Salvador de Bahía, Brasil, pues anime también otras comunidades, otros jóvenes, adultos, así, a vivir el Evangelio y anunciar el Evangelio a todas las personas, a las comunidades, con un gesto sencillo, con una visita o a través de las redes sociales. Un saludo fraterno, un servidor, Justino Martínez, misionero comboniano.